pantalla de su computadora apenas iluminaba el cuarto, pero bastaba para revelar las ojeras profundas en el rostro de Damián. Desde hacía semanas no comía bien, no dormía más de 2 horas seguidas y apenas salía del apartamento. Después de que Isaías lo dejara, todo perdió sentido. Los colores, los sonidos, el gusto por vivir, se fueron con él. Afuera, la Ciudad de México rugía con bocinazos y pasos apresurados, pero dentro del apartamento solo existía el zumbido de un ventilador y las líneas de código sin alma que Damián intentaba programar. Entonces sonó el celular. Un número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero algo, una inquietud distinta, lo hizo contestar. «¿Señor Damián Herrera?», preguntó una voz grave, formal. «Sí, soy yo. Le hablo desde el despacho jurídico Acosta y Mendívil, en Guadalajara. Tenemos que notificarle que ha recibido una herencia». Damián frunció el ceño. Herencia, una palabra que parecía no encajar en su vida. «Perdón, un tío abuelo suyo, don Teófilo Álvarez, falleció recientemente. En su testamento lo designó como único heredero de su propiedad rural, una finca llamada El Crepúsculo, ubicada en las afueras de San Jacinto del Valle». Damián no recordaba a ningún Teófilo. De hecho, ni siquiera sabía que tenía parientes en Jalisco. Su madre, ya fallecida, nunca mencionó nada. ¿Está seguro de que no hay un error? Ninguno. Si decide aceptar, deberá firmar los documentos en nuestra oficina. La propiedad ya está legalmente a su nombre. Colgó sin decir mucho más, y luego se quedó ahí, en silencio, viendo cómo su vida por un instante dejaba de girar en círculos. En los días siguientes, empacó pocas cosas. Renunció al trabajo remoto que lo mantenía respirando. Vendió lo que pudo y compró un boleto de autobús. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de él, algo oscuro y viejo, lo empujaba a ir. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que está a punto de vivir Damián no es solo una historia, es una advertencia. Durante el viaje, la ciudad desapareció del retrovisor. Las montañas se alzaban como monstruos dormidos y la niebla bajaba lenta sobre los campos vacíos. En la última parada, un letrero oxidado lo recibió con letras casi borradas. «Bienvenido a El Crepúsculo. 3 kilómetros». Nadie más bajó. No había transporte. No había señal. Solo una carretera de tierra que se perdía entre árboles retorcidos y silencio. Damián se ajustó la mochila y empezó a caminar. No lo sabía aún, pero ese paso era el primero hacia un lugar que nunca lo había olvidado. Un lugar que lo había estado esperando desde antes de que naciera. El polvo se levantaba con cada paso que Damián daba. El aire olía a tierra húmeda y leña vieja. El camino era estrecho, rodeado de árboles cuyos troncos se torcían como si hubieran intentado escapar del suelo. El silencio era tan denso que los latidos de su corazón se volvían audibles. Después de casi 1 hora de caminata, la vegetación se abrió de golpe y ahí estaba, la finca, un portón de hierro oxidado con un candado roto colgando inútilmente. Más allá, una casa grande, de 2 pisos, con tejado colapsado en partes y ventanales sucios que reflejaban la luz del atardecer como ojos apagados. La madera de la fachada crujía con el viento, como si se quejara de su abandono. Damián empujó el portón. El chirrido metálico le erizó la piel. Cruzó el umbral con cautela, como si temiera que la casa lo rechazara. Pero no lo hizo. Lo dejó pasar. En la entrada, la puerta principal estaba cerrada, pero una de las ventanas laterales se encontraba entreabierta. Forzó el marco y logró colarse. Al instante, fue recibido por un olor penetrante a humedad, encierro y algo más. Algo rancio, como sangre vieja o flores marchitas. Sacó la linterna de su mochila y apuntó hacia el interior. El haz de luz atravesó una sala cubierta por sábanas blancas sobre muebles antiguos. Era como si los recuerdos de otros tiempos estuvieran escondidos debajo de esas telas. Avanzó por la casa sin decir palabra. Cada paso levantaba una nube de polvo.
Las paredes estaban cubiertas de cuadros torcidos y en el fondo del pasillo encontró algo que lo obligó a detenerse. Un retrato. Era una pintura al óleo, enmarcada con oro deslucido. Un hombre de rostro severo, cejas marcadas y bigote fino. En su mirada había algo incómodo, algo vivo. Damián se acercó. Cuanto más lo observaba, más reconocía ciertos rasgos: la forma del mentón, la curva de los labios. «¿Teófilo?», susurró. Un escalofrío le recorrió la espalda. La firma en la esquina inferior confirmaba su sospecha: T. Álvarez, 1952. Se alejó de la pintura con el corazón acelerado. La casa parecía observarlo ahora. Cada rincón susurraba su nombre sin pronunciarlo. Esa noche no durmió. Colocó su saco de dormir en la sala principal, cerca de la chimenea, pero no encendió fuego. Afuera, el viento comenzó a soplar fuerte y los árboles golpeaban las ventanas como si quisieran entrar. A eso de las 3 de la madrugada, un ruido en el techo lo despertó. Arrastramientos, luego pasos, luego silencio. Damián se quedó quieto, aferrado a su linterna, sin atreverse a moverse. El techo crujía como si alguien o algo estuviera caminando justo arriba de él, y en la oscuridad, sin entender cómo, juraría haber escuchado su nombre. La mañana siguiente llegó sin avisar. Damián apenas había dormido, y los pocos minutos que logró cerrar los ojos estuvieron plagados de sueños distorsionados. Pasillos sin fin, puertas que se abrían solas, una sombra en la esquina del cuarto que lo observaba sin moverse. Despertó con la boca seca y los músculos tensos. La casa parecía aún más fría con la luz tenue que entraba por los ventanales. Decidió explorarla de día, esperando que el sol disolviera los miedos de la noche anterior. No fue así. Revisó la cocina, cubierta por una gruesa capa de polvo. Había utensilios oxidados sobre la mesa, platos con restos petrificados de comida y un reloj de pared detenido a las 3:07. Subió al segundo piso, donde encontró varios cuartos vacíos. Uno de ellos, sin embargo, estaba cerrado con llave. Anotó mentalmente volver allí más tarde. Al fondo del pasillo, descubrió lo que parecía haber sido una oficina. Las paredes estaban forradas con estanterías llenas de libros, documentos amarillentos y carpetas abiertas como si alguien las hubiese revisado a prisa antes de irse. En el escritorio, bajo una manta de polvo, encontró un cuaderno de cuero cerrado con una tira desgastada. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía firme, elegante. En la primera hoja se leía: Diario personal de Teófilo Álvarez, 1949. Damián tragó saliva y comenzó a leer. Al principio las anotaciones hablaban sobre la finca, su construcción, la lucha por mantenerla productiva y el aislamiento de San Jacinto. Pero conforme pasaban las páginas, la voz de Teófilo cambiaba, se volvía más críptica, más obsesiva. Esta tierra no es como las demás. Aquí todo respira distinto. Los símbolos que encontré en las cuevas cercanas parecen antiguos, más antiguos que cualquier cosa que haya visto. El sacrificio es necesario. Ella no lo entiende. ¿Ella? Damián hojeó rápido las siguientes entradas. Teófilo hablaba de una mujer llamada Carmela. Mi luz, la llamaba al principio. Mi sombra, al final. En una página particularmente oscura, escrita con letra temblorosa, encontró lo que parecía ser una confesión. Carmela se interpuso. Intenté convencerla, pero no quiso aceptar. La noche del eclipse fue la última. Damián sintió un escalofrío subir por la nuca. Cerró el diario con fuerza. Su respiración se había acelerado. Miró alrededor del estudio y notó, por primera vez, un retrato pequeño en una esquina. Era una mujer joven, de cabello oscuro y mirada triste. No tenía nombre, pero él ya sabía quién era. Se quedó inmóvil varios minutos, sintiendo una presión en el pecho. El aire se volvió más denso. Fue entonces cuando escuchó el sonido seco, claro, inconfundible, de una puerta abriéndose por sí sola en el pasillo. Damián se levantó despacio,
con la linterna en mano. No había ventanas abiertas, no había corriente de aire, y sin embargo, algo se estaba moviendo dentro de esa casa, algo que ya no quería esconderse. La casa ya no se sentía abandonada. Esa misma tarde, Damián salió a pie rumbo al centro de San Jacinto del Valle. Necesitaba respirar, ver rostros humanos, alejarse aunque fuera un poco del peso invisible que parecía apretarle el pecho desde que leyó aquel diario. La caminata fue larga, pero no tan agotadora como el silencio que dejaba atrás. El pueblo era pequeño, calles de piedra, faroles antiguos y una plaza central rodeada de locales modestos. Una tienda de abarrotes llamó su atención. Miscelánea Remedios. Entró sin pensar demasiado. La mujer detrás del mostrador lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Tenía el cabello recogido en un moño apretado y unos ojos oscuros que parecían ver más de lo que decían. «No eres de aquí», dijo sin rodeos. «Vine por la finca, la que está al final del camino de tierra», respondió Damián. «La heredé». «¿La de don Teófilo?», preguntó ella y bajó la mirada. «¿Qué cosas?». Damián aprovechó el silencio que siguió para contarle lo poco que sabía. Habló del retrato, del diario, del nombre Carmela. Doña Remedios lo escuchó sin interrumpir, como si cada palabra confirmara algo que ella ya sabía pero nunca había dicho en voz alta. «Esa casa nunca estuvo vacía», murmuró, «solo silenciada. Tu tío era un hombre extraño, muy reservado. Nunca se le veía en el pueblo. Mandaba a otros, pero todos sabíamos que algo no andaba bien en ese lugar». La mujer le sirvió una taza de café sin azúcar y se sentó con él al fondo del local. Le contó lo que los mayores del pueblo solían murmurar, que Teófilo se obsesionó con rituales antiguos, símbolos raros, y que decía que esa tierra tenía una energía especial. Decían que hizo cosas, que sacrificó animales y que hablaba solo por las noches, agregó. Pero lo más terrible fue lo de Carmela. Apareció de repente y después desapareció. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Damián, ya con la garganta seca. Teófilo decía que se había marchado, pero nadie le creyó. Nunca denunció su desaparición y no se volvió a hablar del tema. Solo que, desde entonces, la casa dejó de ser solo una casa y comenzó a respirar distinto. Damián no sabía qué decir. Agradeció la charla, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Qué había hecho Teófilo realmente? ¿Y qué fue de Carmela? Cuando salió de la tienda, el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo quemado. En el aire flotaba algo espeso, como una advertencia. Sabía que tenía que regresar, pero no volvería solo. «Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores». Lo que le espera a Damián en el crepúsculo apenas comienza. Esa noche, Damián no encendió la linterna. Se quedó sentado frente a la chimenea apagada, con el diario en las manos, repasando una y otra vez las frases de su tío. Había nombres, símbolos, mapas dibujados a mano, y entre ellos una mención repetida: el portal, la conexión, el paso. No estaba preparado para lo que fuera que Teófilo había abierto en esa finca. Lo sabía, y por primera vez aceptó que no bastaba con leer. Necesitaba ayuda. Recordó algo que le dijo doña Remedios. Un hombre en Tepozotlán, al que muchos consideraban un charlatán, pero otros, los que no hablaban en voz alta, lo llamaban el que entiende. Su nombre era Salvador. Esa misma madrugada, Damián usó su único punto de internet decente para enviarle un correo con un resumen de lo ocurrido. No esperaba respuesta, pero la tuvo, a las 2 horas. «Estoy en camino». Cuando Salvador llegó a la finca, al día siguiente, traía consigo una maleta vieja llena de aparatos. Era un hombre de barba canosa, mirada seria y manos que temblaban apenas al sostener sus herramientas. No preguntó demasiado. Solo pidió que le mostrara los lugares donde ocurrieron las manifestaciones. Instaló sensores de movimiento en las escaleras,
cámaras de visión nocturna en el desván y grabadoras en la sala, el pasillo y el estudio. Luego, Damián le entregó el diario. Salvador lo leyó durante horas. No hablaba, solo asentía de vez en cuando, como si confirmara cosas que ya sospechaba. Este hombre no estaba loco, dijo finalmente. Sabía lo que buscaba y lo encontró, solo que no lo pudo controlar. Esa noche, ambos se sentaron frente al monitor de las cámaras. El reloj marcaba las 2:43 cuando uno de los sensores del desván comenzó a parpadear. En la pantalla, la cámara captó un movimiento leve, una sombra que cruzó lentamente de un extremo a otro. El grabador, colocado en la escalera, emitió un zumbido estático. Salvador lo rebobinó y lo puso a volumen máximo. Entre los crujidos y la distorsión, una palabra clara: Carmela. Damián se quedó inmóvil. Su garganta se cerró. Está intentando comunicarse, dijo Salvador. Pero no está sola. Ambos subieron al desván. En el centro del suelo, oculto bajo una alfombra vieja, descubrieron lo que parecía un círculo dibujado con tiza. Había símbolos que Damián no reconocía, pero Salvador sí. Es un ritual de invocación, incompleto. ¿Y si alguien lo termina? Salvador lo miró con gravedad. Entonces, el portal se abre y no hay marcha atrás. El viento comenzó a soplar con fuerza justo cuando bajaban del desván. Las ventanas de la casa vibraban como si algo desde afuera intentara entrar o salir. Damián cerró la puerta del ático con firmeza, pero en su interior sabía que no bastaba. El círculo seguía ahí arriba, esperando. Y lo peor era que no parecía inactivo, más bien, parecía hambriento. Salvador revisó las grabaciones una vez más. Detectores de campo electromagnético marcaban picos de energía anómalos a intervalos exactos. Algo se activaba cada 3 horas, como un latido oscuro debajo de la casa. Esto no es un simple lugar maldito, dijo con el ceño fruncido. Aquí hay una voluntad, una conciencia, y sabe que estás aquí, Damián. Esa noche decidieron no dormir. Prepararon el salón principal como centro de observación. La pantalla mostraba todas las cámaras: la cocina, los corredores, la oficina, el desván. 2 de la mañana. En la cámara del desván, algo parpadeó. Una figura cruzó el marco por una fracción de segundo. Damián contuvo el aliento. Salvador pausó el video y retrocedió cuadro por cuadro. Ahí estaba, una silueta humanoide, de brazos alargados, sin rostro visible y sin sombra. El monitor comenzó a chispear. Luego se apagó. El generador portátil que traía Salvador emitió un chillido agudo, y todos los sensores dejaron de funcionar al mismo tiempo. Y entonces, el frío. Un viento helado recorrió la casa como una exhalación maldita. Las velas parpadearon violentamente, hasta apagarse. La oscuridad cayó sobre ellos, y con ella, la voz: «No debiste volver». Damián volteó en círculos, sin saber de dónde venía. Salvador tomó una linterna y la dirigió hacia el pasillo. La puerta de la oficina estaba abierta. Ellos la habían cerrado. Lo sabían. Del umbral emergió una figura, alta, descompuesta, con un rostro que parecía derretido por dentro, como si hubiera sido moldeado por las manos de algo que no comprendía el rostro humano. Damián retrocedió. «¿Teófilo?», preguntó, sin reconocer del todo lo que veía. «Teófilo, ya no existe», respondió la criatura con una voz que parecía surgir de un pozo sin fondo. «Este cuerpo me pertenece». Salvador intentó prender su amuleto de protección, un pequeño artefacto que llevaba colgado del cuello, pero el objeto se partió en dos con un chasquido seco. La criatura extendió la mano hacia Damián. «Tú eres el último. El ritual no terminó. El sacrificio debe cumplirse». El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Damián sintió que el piso vibraba bajo sus pies, como si la casa entera latiera al ritmo de esa presencia maldita. Salvador gritó: «¡Corre!». Damián no lo pensó. Corrió hacia el cuarto de la planta baja, se encerró
y respiró con dificultad. Desde el otro lado oyó pasos y luego risas. Esa cosa lo quería y no se iba a detener. Amaneció sin que ninguno de los dos cerrara los ojos. Salvador tenía el labio roto y una costilla resentida por la caída. Damián, en cambio, ya no sentía dolor físico, solo un hormigueo constante en la nuca, como si algo respirara detrás de él. Siempre. Sentados en el porche, repasaron el diario de Teófilo una vez más. En medio de frases incoherentes, dibujos extraños y anotaciones de invocaciones, había una línea escrita con caligrafía temblorosa. Carmela fue el principio, Carmela fue el final. Bajo su descanso está la llave. Damián y Salvador intercambiaron miradas. Su tumba, susurró Damián. Tiene que estar ahí. Según los registros viejos de la municipalidad, el único cementerio antiguo de San Jacinto estaba detrás de la capilla abandonada, al otro lado del río. Tomaron el camino antes de que anocheciera. Sabían que ya no se trataba de sobrevivir, sino de entender qué era lo que esa entidad realmente quería. El cementerio estaba cubierto de maleza y cruces oxidadas. La mayoría de las lápidas estaban ilegibles, pero una, blanca, limpia y sin fechas, destacaba entre todas. Carmela Álvarez. Era la única tumba cuidada, con flores frescas marchitas por el tiempo. Salvador examinó la lápida con detalle. No estaba bien fija. Con esfuerzo, lograron moverla. Debajo, una abertura estrecha con escalones descendentes les reveló un secreto bien escondido. Una cripta subterránea. Damián encendió una linterna y bajó sin pensar. El aire era denso, húmedo. El silencio ahí abajo pesaba más que cualquier palabra. La cripta estaba cubierta por símbolos tallados en las paredes. Círculos, cruces invertidas, ojos con llamas en lugar de pupilas. En el centro, un altar de piedra sostenía un libro abierto en una página ennegrecida, y junto a él, un objeto metálico colgando de una cadena de plata. El amuleto, susurró Salvador con los ojos brillando. Es real. Damián lo sostuvo. Sintió un impulso de energía recorrer su cuerpo. No era algo maligno, era protector. Por un instante, creyó que todo podía terminar ahí, pero justo cuando subían por las escaleras, el eco de una risa surgió de la oscuridad. No era la risa de Teófilo, ni de Carmela. Era más antigua, más seca. ¿Creyeron que sería tan fácil?, dijo una voz rasposa desde la cripta. Las velas en los muros se apagaron. El libro cayó al suelo por sí solo. El amuleto en la mano de Damián comenzó a vibrar, y la cadena se rompió. El metal golpeó el suelo. Una grieta lo partió en dos. El amuleto estaba dañado. Salvador lo recogió, horrorizado. No tiene poder así. No nos va a proteger. Damián, paralizado, sintió un frío que no venía del lugar, sino de su interior. Si esa cosa se liberaba, ya no habría refugio, ni para ellos, ni para nadie. Corrieron bajo la lluvia, con el cielo desgarrado por rayos que iluminaban el bosque como fogonazos de advertencia. El aire olía a tierra abierta, a electricidad y a muerte. Damián apretaba los pedazos del amuleto roto con fuerza, como si aún pudieran ofrecerle algo más que frío. Salvador jadeaba a su lado, sosteniéndose las costillas, pero no detuvo el paso. Sabían que ya no tenían margen de error. El portal estaba despertando. Al llegar a la finca, la casa estaba más oscura que nunca. No solo por la noche. Parecía cubierta por una sombra viva, espesa, que se deslizaba entre las paredes. La puerta estaba entreabierta. Adentro, todo olía a moho, a carne podrida, a algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Vamos directo al desván, dijo Salvador. Si el ritual se completa, se acaba todo. Subieron las escaleras mientras la casa crujía como si protestara. A cada paso, los retratos en las paredes temblaban. La madera bajo sus pies estaba helada. Cuando llegaron a la puerta del desván, Damián sintió un escalofrío en la columna. Más que miedo, era reconocimiento. Ese lugar lo conocía. Abrieron la puerta. El círculo seguía allí.
Ahora brillaba con una intensidad malsana, como si latiera. En su interior, la figura los esperaba. Pero ya no era la sombra ambigua de antes. Number. Ahora tenía forma, tenía rostro. Y era el de Teófilo, pero deformado, con la piel estirada sobre un cráneo alargado, los ojos completamente negros y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. «Llegaste justo a tiempo», dijo la criatura con voz gutural. «El último pedazo de sangre, el cierre perfecto». Salvador intentó levantar los restos del amuleto. Los sostuvo con ambas manos y murmuró palabras que Damián no entendía. Tal vez un rezo, tal vez una fórmula antigua. Pero la criatura solo rió. «Ese fragmento no puede salvarlos. Está roto, como ustedes». Con un movimiento de su brazo, lanzó a Salvador contra la pared. Cayó sin emitir un sonido. Damián quedó solo. La figura dio un paso fuera del círculo. El suelo tembló. Las luces parpadearon. Un rugido profundo, como un trueno que no termina, llenó el desván. «Damián, tú eres la llave, el sacrificio, mi puente». El joven retrocedió, con los restos del amuleto temblando en su mano. Sintió que sus piernas cedían, que el aire desaparecía, pero justo antes de caer, vio algo. Una luz, suave, cálida. Detrás de la criatura, una figura femenina flotaba en silencio. Tenía el cabello suelto, el rostro lleno de tristeza. No hablaba, solo extendía la mano hacia él. «Carmela». La entidad se giró bruscamente. «No, tú no puedes intervenir». Pero era tarde. La luz crecía y la oscuridad, por primera vez, retrocedía. La criatura dio un paso atrás. Por primera vez, no rugía, no amenazaba, no dominaba, retrocedía. La figura de Carmela brillaba con una luz que no cegaba, pero que hería a la oscuridad. Sus ojos estaban fijos en Damián, pero no con miedo ni súplica, con confianza. Él no sabía por qué, pero lo entendió. Ella no estaba ahí solo por justicia, estaba ahí por él. La criatura gruñó desde el centro del círculo, sacudiéndose como si algo la quemara desde dentro. Su rostro, el rostro distorsionado de Teófilo, se quebraba por momentos, dejando asomar una materia negra y viscosa que chorreaba por sus mejillas como lágrimas podridas. «No puedes hacerlo», escupió. «No tienes el poder». Carmela dio un paso adelante. La madera bajo sus pies no crujía, parecía flotar. Extendió la mano hacia Damián. Él levantó los fragmentos rotos del amuleto. Y algo sucedió. Como si respondieran a una orden antigua, las piezas comenzaron a vibrar en su palma. La cadena rota se recompuso, soldada por un resplandor blanquecino. El símbolo del pentagrama volvió a brillar, más claro que nunca. El amuleto estaba restaurado. Damián lo sintió latir en su mano como si tuviera corazón, como si supiera que había llegado su momento. Carmela asintió. «Hazlo», susurró con una voz que no usaba cuerdas vocales. «Libéranos a todos». Damián dio un paso al frente, luego otro. El miedo aún estaba ahí, sí, pero ya no dictaba sus movimientos. En su interior, algo nuevo crecía. Resolución. La criatura rugió y se lanzó contra él. Sus garras se estiraron, sus ojos brillaron como carbones encendidos. Pero antes de alcanzarlo, Damián levantó el amuleto con ambas manos y gritó con toda la fuerza que le quedaba. ¡No! Un estallido de luz blanca explotó en medio del desván. Las paredes vibraron. El círculo se quebró con un sonido seco. Las ventanas se abrieron de golpe y una corriente de aire caliente envolvió todo. La criatura gritaba, se retorcía, se deshacía. Sus gritos no eran de rabia, eran de dolor. «No puedo volver atrás», bramaba. «Es mi puente, es mío». Pero ya no era suyo. Nada lo era. Carmela colocó su mano sobre el pecho de Damián y la luz del amuleto se multiplicó, como si una docena de soles hubieran nacido al mismo tiempo. La criatura se desintegró frente a sus ojos. Su rostro fue lo último en desaparecer. Lo hizo sin gloria, sin triunfo, con el mismo rencor de quien sabe que ha sido vencido.
por algo más antiguo y más puro. El desván quedó en silencio, solo el eco del viento y el aroma lejano a flores secas. Carmela sonrió por primera vez y luego se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. Damián cayó de rodillas con el amuleto aún entre los dedos, y aunque el silencio reinaba, sabía que no todo había terminado. No todavía. Los días que siguieron fueron silenciosos, demasiado. Salvador se recuperó de sus heridas con lentitud y antes de irse dejó una advertencia clara. Lo que conteniste no es lo mismo que destruir. El portal está cerrado, pero no sellado. No bajes la guardia. Damián no respondió. Solo asintió con los ojos perdidos en el marco de la puerta del desván, ahora sellado con tablas y clavos que él mismo colocó. Nadie volvería a entrar allí, no mientras él respirara. La casa, poco a poco, comenzó a cambiar. Ya no crujía por las noches, ya no había pasos en el techo, ni susurros detrás de las paredes. El retrato de Teófilo, que una vez lo miró con desprecio desde la sala, fue retirado. Lo enterró en el bosque, solo, bajo la lluvia. La finca, el crepúsculo floreció. Casi sin entender cómo, Damián comenzó a limpiar el jardín, a reparar los escalones, a abrir las ventanas de par en par, no para dejar entrar la luz, sino para dejar salir la oscuridad que aún quedaba. Plantó flores junto al pozo donde una vez creyó ver a Carmela, no como homenaje, sino como promesa. Una promesa de que su historia no sería olvidada. Ni el dolor, ni el amor, ni el sacrificio. Salvador se despidió una tarde sin nubes. Le dejó una caja con grabaciones, registros y notas, y una frase que aún resuena en la mente de Damián. Los lugares como este no eligen por azar. Te necesitan, te reconocen, te absorben. La última noche antes del nuevo amanecer, Damián se sentó en el porche, con una taza de café en las manos y el amuleto, ahora colgado de su cuello, latiendo con suavidad, como si aún respirara. El cielo sobre San Jacinto se pintaba de naranja, morado y rojo. El viento movía las hojas con una calma nueva, una que no nacía de la ausencia de peligro, sino de haberlo enfrentado y seguir de pie. Cerró los ojos y por un segundo lo sintió. Una mano en su hombro, ligera, cálida. No se asustó, solo susurró: «Gracias, Carmela». Pero cuando volvió a abrir los ojos, no estaba solo. Allí, en medio del campo, a la distancia, una silueta, quieta, inmóvil, observando desde donde el bosque empieza a tragarse la luz. Damián entrecerró los ojos con el corazón acelerado. ¿Era Salvador que volvía? ¿Un vecino curioso? ¿O algo que había encontrado un nuevo camino de regreso? La figura no se movía, solo estaba ahí, como si supiera que ahora el verdadero guardián era él. La finca, el crepúsculo parecía respirar otra vez, pero esta vez no como antes. Ahora, el eco que fluía por sus paredes no era el de los muertos, era el de los que aún luchan por no ser parte de ellos. Y el ciclo podría no haber terminado, solo haberse detenido por un instante.